José Manuel Zelaya permitió que la delincuencia subiera a niveles escandalosos. Incluso los secuestros que habían sido por el anterior gobierno bajados casi al nivel de cero se dispararon. Los hurtos, la delincuencia común en general, la corrupción que se esperaba que él la combatiera, ya que en el gobierno anterior había sido un lastre que venía cargando, se desató completamente. Uno de sus más cercanos colaboradores, hombres de confianza y arlequines que los hacen reír, porque este Manuel Zelaya ha sido muy bonachón, estuvo como gerente en la empresa pública de telefonía, Hondutel, y fue atacado por propios y extraños por la corrupción que se desató en ese lugar. Y él lo mantuvo y lo defendió hasta que ella era indetenible, insostenible. Actualmente pesan órdenes de captura a nivel nacional e internacional por esa corrupción. Hasta cuando ya era insostenible este adláteres de él. Son millones de lempiras de un pueblo empobrecido que este exgerente de Hondutel se robó y se lo llevó a sus bolsillos. Tan muerto de hambre era que se compró los mejores carros venidos al país que ni los verdaderos millonarios podían darse el lujo de comprar. Una de las cosas más patéticas es que su bandera ha sido atacar a los poderes fácticos de este país, como los mediáticos y los empresariales, y así como también al poder político enquistado aquí en una especie rara de monarquía, donde vemos a abuelos, padres y nietos heredarse los puestos en la administración pública, sobre todo en el Congreso Nacional. Pero al final de cuentas no los ha tocado en ningún sentido, al contrario, se ha sentado con ellos a comer, a beber, y en su campaña nefasta de la cuarta urna, en la cual se llevan contabilizado más de 500 millones de lempiras en publicidad, enriqueció más a aquellos medios de comunicación a los cuales tanto critica. Como una de las tantas muestras de sus grandes arbitrariedades, el salario mínimo en un 60%. Aumentar el salario mínimo es bueno, pero es lógico que sea en acuerdo con los diferentes sectores productivos del país. Este aumento increíblemente populachero lo que hizo es que, por una parte, la empresa privada a la que atacaba lograra afrontar con mucho dolor y sacrificio el aumento de este salario mínimo, pero a quien realmente afectó fue a la mediana y pequeña empresa, es decir, aquellos pobres sacrificados que con sus pequeñas empresas tratan de salir adelante, porque estos o cerraron o tuvieron que despedir a un montón de empleados. Tanto es así que en los primeros meses de este año se contabilizaron 120,000 despidos en el país. Despidos que recaen sobre los hombros de la gente más necesitada, como son los empleados. Estos despidos y este aumento vienen a caer en la peor crisis financiera que se haya conocido en las últimas décadas en el mundo, afectando a todas las empresas, pero como digo, sobre todo a las pequeñas y a las medianas. Por otra parte, sucedió que en la Universidad Nacional el estatuto interno de sus docentes establece que se les aumentará su sueldo en la misma medida en que se aumente el salario mínimo por el Poder Ejecutivo. Tal han sido las consecuencias que la universidad no puede afrontar este aumento y los profesores y los trabajadores han estancado el desarrollo de la educación superior en el alma mater nacional, porque tienen cerrada desde hace meses la Universidad Nacional hasta que se les conceda este aumento que no tiene nada que ver con la realidad económica del país. Por otro lado, ha gastado ingentes cantidades de dinero en esta campaña de la cuarta urna en plena crisis de la pandemia del virus AH1N1, y tenemos que la red pública hospitalaria no cuenta con los mínimos requerimientos para atender una cantidad cada vez más creciente de personas que padecen de los síntomas de dicha enfermedad. La actitud de este presidente ha sido de un populismo digno del sudamericanismo que empaña la política socialista de este siglo.